David, un joven con una sed insaciable por lo desconocido, se topó con una aplicación peculiar llamada Oráculo. Desde pequeño, siempre había sentido una atracción inexplicable hacia lo misterioso y lo oculto, y esta aplicación parecía ser la respuesta a sus anhelos más profundos. Intrigado por su promesa de predecir el futuro, la descargó sin dudarlo. La idea de poder anticipar los eventos de su vida le resultaba fascinante, casi irresistible. ¿Quién no querría tener una ventana al futuro? La interfaz de la aplicación era elegante y enigmática, atrayéndolo a sus profundidades. Cada pantalla, cada menú, parecía diseñado para capturar su atención y mantenerlo enganchado. Era como si la aplicación supiera exactamente cómo seducir su curiosidad. Poco sabía él que este oráculo digital pronto hundiría su vida en un abismo aterrador. Lo que comenzó como una simple curiosidad se transformaría en una obsesión que lo consumiría por completo. A primera vista, Oráculo parecía inofensivo, casi mundano. No había nada en su apariencia que sugiriera el peligro que escondía. Era como cualquier otra aplicación, con iconos y menús familiares. Sus predicciones eran simples, como encontrar un billete de $1 en la acera o encontrarse con un viejo amigo. Estas pequeñas profecías parecían inofensivas, casi triviales, y David las veía como una divertida coincidencia. Divertido por estas triviales profecías, David las descartó como meras coincidencias. No podía imaginar que estas pequeñas predicciones eran solo el comienzo de algo mucho más grande y siniestro. Sin embargo, a medida que la aplicación se abría paso en su psique, una creciente sensación de inquietud comenzó a roer los bordes de su mente. Las predicciones empezaron a volverse más personales, más íntimas, y David no podía evitar sentir una extraña mezcla de fascinación y temor. Las predicciones de la aplicación se volvieron cada vez más específicas, alineándose con los pensamientos y acciones de David con una precisión desconcertante. Era como si Oráculo pudiera leer su mente, anticipando cada uno de sus movimientos. Era como si Oráculo pudiera mirar en los rincones más oscuros de su ser, revelando sus miedos y deseos más profundos. Cada predicción parecía desenterrar un nuevo secreto, una nueva verdad que David no estaba listo para enfrentar. La línea entre la coincidencia y algo más siniestro se difuminó, proyectando una larga y ominosa sombra sobre la vida antes ordinaria de David. Lo que una vez fue una herramienta de entretenimiento se había convertido en una presencia inquietante, una sombra constante que lo seguía a todas partes. David se encontraba atrapado en un juego peligroso, uno del que no sabía cómo escapar. Las predicciones iniciales de la aplicación fueron inocuas, casi aburridas. Eran pequeñas cosas cotidianas que no parecían tener mayor relevancia. Encontrarás un billete de $5 camino al trabajo. David pensó que era una coincidencia divertida. Recibirás una llamada telefónica inesperada de un viejo amigo. Y así fue. Su antiguo compañero de la universidad lo llamó de la nada. David se rió entre dientes de estos pronunciamientos, encontrándolos más divertidos que alarmantes. No podía creer que una aplicación pudiera predecir cosas tan triviales. Sin embargo, a medida que los días se convertían en noches, la precisión de la aplicación se volvió cada vez más difícil de ignorar. Las predicciones comenzaron a ser más específicas y detalladas. Predijo correctamente el resultado de un partido de fútbol, algo que David nunca hubiera esperado. Los números ganadores de la lotería, algo que parecía imposible de adivinar. Incluso el momento exacto en que su jefe llamaría con una tarea de última hora, algo que David no podía prever. La asombrosa precisión de estas predicciones comenzó a minar el escepticismo de David. Empezó a preguntarse si había algo más detrás de la aplicación. Se plantó una semilla de duda en su mente. ¿Podría ser que la aplicación tuviera algún tipo de poder sobrenatural? ¿Era esto simplemente una coincidencia? ¿Un algoritmo inteligente diseñado para crear la ilusión de precognición? Cada predicción cumplida aumentaba su incertidumbre. ¿O había algo más en juego, algo más oscuro y profundo de lo que él podía comprender? La idea de que algo siniestro pudiera estar detrás de todo esto lo inquietaba. Cuanto más reflexionaba David sobre estas preguntas, más profundamente caía en la red de intriga y terror de la aplicación. La ansiedad comenzó a apoderarse de él, y cada nueva predicción lo sumía en un estado de paranoia. Empezó a evitar usar la aplicación, pero la curiosidad siempre lo llevaba de vuelta. ¿Qué pasaría si dejara de seguir las predicciones? ¿Podría escapar de su influencia?
Marcaba en su calendario cada predicción cumplida, tratando de encontrar un patrón o una explicación lógica. Pero cuanto más buscaba, más se perdía en un laberinto de dudas. Compartió sus inquietudes con un amigo cercano, esperando encontrar algún consuelo o una respuesta. Pero su amigo solo pudo ofrecerle palabras de aliento, sin poder resolver el misterio. Las noches se volvieron interminables, llenas de pensamientos inquietantes y preguntas sin respuesta. La semilla de duda había crecido, convirtiéndose en un árbol de incertidumbre que lo envolvía por completo. A medida que la fascinación de David por Oráculo crecía, las predicciones de la aplicación tomaron un giro siniestro. Atrás quedaron los pronunciamientos inofensivos de billeteras perdidas y encuentros sorpresa. En su lugar, había oscuras profecías que le provocaban escalofríos. Serás testigo de un trágico accidente. Alguien cercano a ti te traicionará. El miedo carcomía los bordes de la cordura de David. Trató de descartar estas nuevas predicciones como simples errores, pero sus intentos de autoafirmación sonaron huecos. El control de la aplicación sobre la psique de David se intensificaba con cada día que pasaba. Se volvió cada vez más retraído, aislándose de amigos y familiares. El otrora vibrante joven era ahora un prisionero de su propia paranoia, atormentado por las aterradoras premoniciones de Oráculo. Una tarde lluviosa, mientras David conducía a casa desde el trabajo, una ola de terror lo invadió. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, y cada gota parecía aumentar su ansiedad. No podía quitarse la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Era como si una sombra oscura se cerniera sobre él, una premonición que no podía ignorar. Recordó una escalofriante predicción de Oráculo: serás testigo de un trágico accidente. Esa advertencia había estado rondando su mente todo el día, y ahora parecía más real que nunca. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se acercaba a una intersección concurrida. Cada semáforo, cada cruce, parecía un obstáculo insuperable. De repente, el chirrido de neumáticos perforó el aire, seguido de un choque ensordecedor. El sonido era tan fuerte que parecía detener el tiempo. Un automóvil se pasó una luz roja y chocó contra un camión. El impacto fue brutal. El sonido del metal contra metal resonó en sus oídos. Metal retorcido y cristales rotos volaron por el aire mientras ambos vehículos giraban salvajemente fuera de control. La escena era caótica, una danza macabra de destrucción. David observó con horror, paralizado por el espantoso espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. No podía moverse, no podía apartar la mirada. La predicción se había hecho realidad. Cada detalle, cada momento, se había cumplido con una precisión aterradora. La precisión de la aplicación ya no era tema de debate, era una realidad aterradora. Oráculo había demostrado ser más que una simple curiosidad tecnológica. David se había convertido en una marioneta, su destino entrelazado con el código siniestro de Oráculo. Cada decisión, cada movimiento, parecía estar predeterminado por esa aplicación. Sus manos temblaban mientras agarraba el volante con fuerza, tratando de recuperar el control de su vida. Pero sabía que ya no era el mismo. Recordó el momento en que descargó Oráculo por primera vez, sin saber que cambiaría su vida para siempre. Lo que comenzó como una curiosidad se había convertido en una pesadilla. Ahora, cada vez que miraba su teléfono, sentía una mezcla de miedo y resignación. Sabía que no podía escapar de su destino, que estaba atrapado en una red de predicciones y fatalidad. Las nubes oscuras se acumulaban en el cielo, simbolizando el futuro ominoso que le esperaba. David entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Condujo de regreso a casa, la lluvia aún cayendo, con una sensación de desesperanza. Sabía que no podía cambiar lo que estaba por venir, pero también sabía que debía enfrentarlo.